es la para... Ah, ya, bacán, excelente. Y ahora sí, estamos grabando la sesión. Bien, entonces, perdón, vamos a Sí, empezar. estimado, ya estoy en plena grabación. Está iniciando. Sí, Ya, perfecto, gracias. Ahora sí está. Y excelente. Vamos entonces a continuar. ¿Me confirman, por favor, si se escucha mi voz bien? Todo se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la ya, presentación? discúlpeme, estimado doctor. Pues, Ya, sí se escucha bien, ¿no, doctores? Se ve bien. Ya, vamos a empezar entonces. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una primera pregunta. Vamos a pasarlo así de una forma puntual para poder, ¿no?, concluir de acuerdo al tiempo que tenemos. Quizás nos pasamos un tiempo más, pero creo que va a ser necesario para poder desarrollar algunos puntos que usualmente no vienen en el temario, ¿no? Esa es la importancia para poder darles la mayor información posible. Ahí está aquí, dice, ¿no? ¿Cuál es el evento más importante que ocurre en la embriogénesis facial durante la quinta semana de desarrollo? Es una pregunta que hemos visto en las clases. ¿Cuál es ese evento más importante en la quinta semana de la embriogénesis facial? La quinta semana. Ya, muy bien, como responde Brenda, responde Lourdes. Bueno, Renzo, ahí hay un error, no es la B, es la D, ¿no? La placa nasal. Si recordamos, aquí está, cuarta semana, quinta semana. Acá aparece ya la fobia nasal, acá está la placa nasal, ahí estará. Entonces, ese es el evento más importante. La placa nasal posibilita la aparición de los procesos nasales internos y externos. Toda la aparición de la región nasal, gracias a la placa nasal que induce toda esta región para que empiece a aparecer. Ya, esta pregunta ya la habíamos visto en la parte de la misma clase, etapa de la melogénesis en la que la meloblasta tiene capacidad absortiva, ¿no? Eso ya es la etapa de maduración. Aquí estaba, recuerdan, la etapa de maduración aquí. La célula ameloblástica adquiere un borde en cepillo y tiene una capacidad absortiva. Eso es en la etapa de maduración. Acá nos dice, ¿no? ¿Qué hueso se forma por osificación intramembranosa? ¿Qué hueso se forma por osificación intramembranosa? ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Intramembranosa o directa? ¿Qué hueso se forma por osificación intramembranosa o directa? Brenda nos dice la B, el Bomer. ¿Están de acuerdo todos? El Bomer es el hueso que se forma del grupo que está acá por osificación intramembranosa o directa. Sí, Rosángela también dice la B. Claro, ¿no? El martillo, recuerdan, derivaba del cartílago de Meckel. El yunque también. El estribo, bueno, hasta acá la apófisis estiloides también derivaba del cartílago. Y el hueso yoides del cartílago también. Todos derivan del cartílago menos el Bomer. Osificación directa o intramembranosa el Bomer, el resto osificación endocondral o osificación indirecta. Acá está, ¿recuerdan? Este de aquí es cartílago de Meckel, cartílago de Reicher. Acá está el yoides, acá está el proceso estiloides, acá están los huesecillos medio, todos derivan de cartílago a excepción del hueso Bomer. Acá está el Bomer, que está en la base de la cavidad nasal. Acá hay un cuadrito que les dejo de complemento, donde está la osificación que hemos visto de algunos huesos y otros más. Con más detalles aquí aparece el Bomer. Correcto, acá hay algunas de las porciones que hemos visto. ¿Recuerdan? La porción inferior del occipital o porción basilar es de origen endocondral. La porción petrócea y mastoidea del temporal. ¿No? Ahí está ahí todo lo que hemos revisado, como un resumen, cuadro resumen de lo que hemos revisado en la clase, respectiva. Ahora, aquí nos preguntan de los huesos que están ahí, ¿cuál es de osificación mixta? Esta pregunta también la hemos visto en la clase, a ver si recuerdan cuál es el hueso de osificación mixta del grupo de huesos que está ahí. No, muy bien, el maxilar inferior o mandíbula, ¿no? Es el hueso de osificación mixta del grupo de huesos que está aquí. Para recordar o recalcar ese punto, ¿no? La osificación puede ser directa o intramembranosa, indirecta o endocondral, o mixta cuando tiene los dos tipos de osificación. Este es un cuadro complementario del anterior. También aquí vemos los huesos, complementa al anterior, de osificación endocondral, osificación mixta, en el caso de la mandíbula, y otros huesos que aquí están malar, palatinos, que no están inicialmente en algunos cuadros, vemos aquí el complemento, para que ustedes revisen después con paciencia todos los cuadros que están aquí, que son de dos libros importantes de la parte histología y embriología, que aquí estamos colocándoles.
Ahora nos dice aquí, ¿no? El crecimiento y desarrollo definitivo del seno maxilar, ¿en qué periodo ocurre? Como marco teórico de esto, decirles que el seno maxilar se desarrolla desde la niñez, se desarrolla recién después de que activamente después de que uno nace. Porque para que se desarrolle se requiere que ingrese aire por las fosas nasales, que haya respiración. Y eso se ocurre solamente después del nacimiento. Antes del nacimiento el bebito no respira. El bebito está pues alimentándose por la placenta. Entonces, el desarrollo de los senos maxilares se origina desde el nacimiento al año y su máximo desarrollo se da en la adultez temprana, en la juventud, alrededor de los 16 hasta los 20 y tantos años, ¿no? Ese es el rango en el cual llega a su plenitud el desarrollo del seno maxilar, en la adultez temprana o juventud. Entonces, del rango de edades que nos dan aquí, el que cumple ese criterio, pues es la opción C, ¿no? De 16 a 18 en juventud. Porque en la niñez todavía está desarrollándose, en la adolescencia, bueno, en la segunda infancia también, y ya en la adultez, como propiamente como tal, la adultez media, pues ya está desarrollado mucho antes. Entonces, de las 5 alternativas, aquella que cumple de que el seno maxilar se desarrolla, completa su desarrollo totalmente durante la juventud o adultez temprana, es la C, ¿no? De 16 a 18, 16 a 20, 18 a 20, pero en ese rango de edad, de acuerdo a lo que está en la literatura, y cumple la opción C, ¿no? La C es la respuesta aquí, seno maxilar. ¿Correcto? Ahí dice, ¿cuál de las siguientes estructuras da origen a la epidermis? Esta es una pregunta que ha venido en un ENAO. ¿Cuál de las siguientes estructuras da origen a la epidermis? Aunque es de un tema no propiamente, pues, ontogénico, es más, ¿no? General, de biología general, pero ha venido, miren, ¿no? Ahí se recuerdan cuál de las estructuras da origen a la epidermis. ¿Cuál de los tejidos? Ectodermo, mesodermo, endodermo, tubo neural o somitas. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, Rosángela me dice la A. A ver, ¿alguno más? Recuerda cuál es. Sí, es la A, ¿no? Vamos a ver un cuadrito aquí. Ahí está un cuadrito que les puede servir. Ese cuadrito es el resumen de los derivados del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, ¿no? Claramente aquí se ve lo que deriva del ectodermo. Primero está pues aquí la epidermis, cabellos, uñas. Como ha venido una pregunta de embriología general y por ahí también hay otras más, le doy este cuadrito para que lo puedan revisar de ahí con calma. Entonces acá están todos los derivados del ectodermo, del mesodermo, en los cuales está el músculo, miren, músculo deriva del mesodermo, el hueso, esqueleto deriva del mesodermo, bueno, el vaso y estructuras diversas, y del endodermo deriva, por ejemplo, lo resaltante aquí, el epitelio de todos los órganos prácticamente internos, y lo que es el hígado y el páncreas, el parénquima, el tejido propio del hígado y el páncreas deriva del ectodermo. Entonces son estructuras que derivan de cada hoja blastodérmica. Habíamos hablado del ectomesénquima. El ectomesénquima también es la mezcla de ectodermo y mesodermo. El mesodermo que ha sido invadido por la célula de la cresta es ectomesénquima. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos aquí las tres hojas blastodérmicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, vamos a pasar a ver algunas preguntas ya de área de histología, que es donde vamos a ampliar un poco más alguna información que hemos hablado. Por ejemplo, ¿la dentina esclerótica está asociada con qué? ¿Cuál sería la respuesta? Y creo que lo expliqué en la última diapositiva de la clase de dentina. ¿La dentina esclerótica está asociada con qué? ¿Con cuál de las siguientes claves se asocia la dentina esclerótica? Con incremento de dentina peritubular, con aumento de la sustancia orgánica, con ausencia de sustancia inorgánica, con ensanchamiento de túbulos o con la disminución de dentina intertubular. ¿Con cuál se asocia la dentina esclerótica? Pero vamos a ver, ¿ya? Miren, ¿ah? Esta de acá es dentina esclerótica. ¿Cómo se ve la dentina esclerótica adentro? Así, los túbulos, al inicio son así los túbulos dentinarios, y los túbulos dentinarios poco a poco van a ser llenos de dentina peritubular. La dentina peritubular se engruesa.
aumenta, se incrementa. Y la dentina peritubular es la que oblitera los túbulos dentinarios, que clínicamente se ve como dentina esclerótica. Entonces tenemos como premisa eso, ¿no? Aquí, dentina esclerótica, los túbulos se están obliterando por crecimiento de la dentina peritubular, o incremento de ella. Entonces, está asociada con, bueno, incremento de dentina peritubular, es cierto. ¿Aumenta en sustancia orgánica? No, porque la sustancia orgánica más bien es las proteínas, da debilidad, más bien la dentina esclerótica es todo lo contrario, hay aumento de sustancia inorgánica, de dentina. Por eso la B no es, la C tampoco, porque es lo contrario, ausencia de sustancia inorgánica, no, más bien es aumento de sustancia inorgánica. Ensanchamiento de túbulos, no, es lo contrario, vemos claramente aquí, ¿no? Que los túbulos aquí se han disminuido. Acá están ensanchados en una dentina normal, aquí no están más bien disminuidos. Entonces no es ensanchamiento. Disminución de dentina intertubular tampoco, ¿no? La dentina intertubular es la dentina que separa la dentina, la dentina peritubular, es la de aquí. Pero no se disminuye. Puede ser que aumente inclusive, porque la dentina peritubular, al ocupar el espacio más interno, ya deja de estar tan periférico, se hace mucho más pequeña. Incrementa ciertamente, pero ya el túbulo ya lo oblitera, y la dentina intertubular inclusive puede ya ocupar un espacio mayor, pero no disminuye. Como es aquí, disminución de la dentina intertubular, no disminuye. O sea, la única que es veraz de todas estas afirmaciones es la, ¿no? Incremento de dentina peritubular en la dentina esclerótica, como la vemos aquí. La dentina peritubular aumenta. Aumenta en la dentina esclerótica, hace de que los túbulos se obliteren de lo que fueron, ¿no? Túbulos permeables grandes con amplio diámetro o radio, como se ve. Esta pregunta ya la habíamos visto en la clase, pero aquí me ha permitido poder recalcar otras más proteínas que hay en el esmalte. Acá nos dice, ¿no? El componente de las proteínas no colágenas del esmalte. El esmalte no tiene proteínas colágenas. Y está presente en el diente adulto. En el diente adulto entonces tenemos pues enamelina, ¿no? ¿Recuerdan? Amelogenina era en el diente en formación. En el adulto enamelina. Pero este resto de proteínas está acá, ¿no? El 90% aproximadamente de las proteínas del esmalte cuando está en formación es amelogenina. En ese esmalte en formación, el 5% son ameloblastina, una cantidad mínima de enamelina en el esmalte en formación, ¿eh? La tuftelina 1%, y la parvalbúmina es una proteína que está dentro del ameloblasto. Pero ya cuando el diente dejó de estar en formación y ya es un diente formado, la enamelina es la única proteína que persiste. La única proteína que persiste es la enamelina. El resto desaparece, ya no hay. O es mínima su cantidad, insignificante. La enamelina es la única proteína del esmalte que está en el diente ya formado. Pero estos porcentajes son en el diente en formación, donde la mayor cantidad de esmalte en el diente en formación es la amelogenina. Y esta diapositiva se le va a dejar para que puedan revisar con detalle las características de cada una de estas proteínas del esmalte. Ya, acá viene un tema nuevo. De este tema de mucosa bucal, no está en el temario como tal, no figura, pero vamos a desarrollar un poquito porque hay preguntas que han venido de esto, ¿correcto? Acá nos dice, ¿cuál es el tipo de mucosa que recubre mejillas, suelo de boca y mucosa alveolar? Mejillas, suelo de boca y mucosa alveolar. Ya, muy bien, Rosángela, Lourdes. Para recordar, hay tres tipos de mucosa. La mucosa de revestimiento, que es la mucosa que cubre. La mucosa masticatoria es aquella mucosa más gruesa y que está asociada con la función de la formación del bolo alimenticio, masticatoria. Y la mucosa especializada, que es aquella que está en la lengua y de la cual se detectan las funciones del gusto. Son las tres mucosas que hay. Revestimiento, masticatoria y especializada. En este cuadrito, que se les va a dejar, está la distribución de las zonas de la boca, de la mucosa oral, donde está cada uno de estos tipos de mucosa. Y de esto vienen bastantes preguntas. Todos los años hemos visto que vienen preguntas de este cuadrito. Mucosa de revestimiento, ¿dónde la encontramos? En todos estos lugares. Es una mucosa delgada que está sobre epitelio, o es una mucosa que está sobre tejido móvil, es decir, está sobre músculo. En cambio, la mucosa masticatoria, que tiene queratina, está sobre tejido duro, está sobre hueso, como la adherida y la mucosa del paladar duro. La encía marginal sí, pues es encía libre o marginal, pero la encía adherida sí está sobre el hueso alveolar, no es móvil, y la mucosa del paladar duro tampoco está sobre el hueso palatino. Y la mucosa especializada pues es variable. Tiene queratina, no tiene queratina, está en la lengua, y lo conforman las papilas gustativas. ¿Correcto? Mucosa especializada. Las papilas linguales en general.
Entonces, la de revestimiento, en todas estas zonas, la masticatoria aquí y la especializada. La de revestimiento es móvil porque está sobre músculo, y la masticatoria es fija porque está sobre hueso. Y la especializada pues está sobre músculo, la lengua es músculo, pero es variable en su grosor. ¿Cuál de las siguientes regiones posee epitelio no queratinizado? ¿Cuál no tiene epitelio no queratinizado? ¿Cuál será la respuesta ahí? Para este término de queratina, ahorita lo vamos a explicar. Esta parte es importante que presten ahí atención sobre lo que es queratina, paraqueratina, ortoqueratina, que ahorita voy a explicar. Sí, ¿no? Como dice Lourdes, como dice Renzo, es la zona mucosa del labio. Ahorita vamos a explicar también las zonas del labio, que amerita esta pregunta. Entonces aquí, ¿no? Miren, la mucosa de revestimiento no tiene queratina. Y acá pregunta, regiones que no poseen queratina, se está preguntándote, mucosa de revestimiento. ¿Dónde la encontramos? Alveolar, en la mucosa del labio, paladar blando, piso de boca, cara ventral de la lengua. Entonces, de todas estas, la mucosa del labio es la respuesta. La zona dorsal del cuerpo de la lengua no, es variable. No tiene queratina, pero también tiene. Encía, pues ni hablar, paladar duro tampoco. Y el bermellón del labio, ¿qué cosa es? El bermellón del labio es la parte del labio que es de color rojo, que es la que está por fuera de la boca. No es mucosa bucal. Está por fuera. Es la zona roja del labio, que tiene queratina. Pero la zona que está por dentro del bermellón, la zona del labio que está por dentro, que está llena de saliva siempre, porque tiene glándulas salivales, esa es la zona mucosa del labio, y es la zona del labio que corresponde a mucosa oral. ¿Correcto? Entonces, ojo con eso. El labio tiene varias partes, pero la única parte del labio que es mucosa oral es la zona interna del labio, que es la mucosa del labio, que está llena de saliva. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de epitelios de la mucosa oral. La mucosa oral o mucosa bucal, toda la mucosa bucal tiene un epitelio que tiene varias capas, poliestratificado y a la vez es plano. Toda la mucosa, todo esto de aquí, todas las regiones tienen esa característica. Es un epitelio poliestratificado plano. ¿Por qué poliestratificado? Porque tiene más de una capa, tiene 2 o más capas. Tiene muchas capas. Y plano porque la capa final es de forma plana. Debido a que la capa final es de forma plana sus células, todo el epitelio recibe el nombre de epitelio poliestratificado plano. Si la capa final de la célula fuese cúbica, todo el epitelio sería poliestratificado cúbico. Si fuese cilíndrica, la capa final sería cilíndrico. O sea, el nombre de todo un epitelio estratificado o poliestratificado de varias capas no lo da la cantidad de capas que predomina. Quizás predomina la mayor cantidad de capas son de células cúbicas. No, lo que le da el nombre es la forma de las células de la última capa. Esa es la que le da el nombre a todo el epitelio. Y en el caso de la mucosa bucal, todos los epitelios de la mucosa bucal que son poliestratificados, la última capa es plana. ¿Correcto? Es plana. Puede ser de 3 tipos. Puede ser plano poliestratificado con queratina, puede ser plano poliestratificado con paraqueratina, o puede ser plano poliestratificado sin queratina, no queratinizado. O sea, siempre va a ser plano poliestratificado. Epitelio plano poliestratificado con queratina u ortoqueratina, si se llama también, con paraqueratina o con no queratina. Pero ojo que siempre es plano poliestratificado, siempre. Ahí tenemos la diferencia entre el epitelio plano poliestratificado un ratito, perdón. Ya, sigamos. Entonces, el epitelio poliestratificado plano queratinizado y su diferencia con el epitelio poliestratificado plano paraqueratinizado. ¿Cuál es la diferencia? Miren las capas, ¿ah? Ambos tipos de epitelios son poliestratificados planos, por lo que ya expliqué. Ambos tienen las mismas capas, la capa basal, esta es la capa basal, o estrato basal, como dice aquí, de donde se forman las células del epitelio. Lo que está debajo se denomina corion o lámina propia. La mucosa bucal está formada por epitelio y por su corion o lámina propia de tejido conectivo, que es lo de abajo. Acá hay una mezcla de 2 tejidos, tejido epitelial
el epitelio, y tejido conectivo, lo que es la lámina propiocoreo. El conjunto de ambos tejidos nos da la mucosa bucal. La mucosa bucal no es solamente epitelio, es epitelio, o sea, el concepto mucosa bucal involucra al epitelio y a la lámina propiocoreo, a las dos cosas. Ahorita nos centramos en el epitelio, que es lo que estamos hablando. Entonces, el estrato basal, acá también estrato basal. Luego viene la capa espinosa, donde las células tienen formas geométricas, poliédricas, y luego viene el estrato granular de células planas. La diferencia es que está que en el epitelio queratinizado o ortoqueratinizado hay una capa superficial, la externa, solamente llena de queratina. En cambio aquí, la capa externa está llena de queratina y de núcleos celulares. ¿Correcto? Queratina y núcleos celulares. Queratina y núcleos celulares. Entonces, el epitelio queratinizado y paraqueratinizado tiene queratina, pero en el paraqueratinizado, la queratina está mezclada con núcleos, con células, mezclado ahí, una mezcla de ambas cosas. En cambio, en la queratinizada u ortoqueratinizada es una capa donde solamente hay queratina. Es mejor organizada lógicamente, a diferencia de la paraqueratinizada. Pero ambas son queratinizadas. Pero esa es la diferencia. Esta capa granular, la capa final de células que tiene, la zona de queratina no tiene células vivas. ¿Ah? Las células vivas, la capa final son estas de acá. La zona donde hay núcleos alargados planos. Presentan gránulos. Esos gránulos que presentan las células planas del epitelio, en la capa periférica, son gránulos que tienen una sustancia que se denomina queratohialina. Esa queratohialina va a madurar después y va a transformarse en la queratina. Entonces esta queratina es producto de la maduración de estos gránulos de queratohialina que están en el estrato granular, que es la última capa de células que presenta el epitelio queratinizado. Bueno, y aquí también están, ¿no? Entonces la diferencia ya sabemos entre lo que es queratinizado y el concepto de paraqueratinizado. Ambos tienen queratina, pero en el queratinizado hay una capa de solo queratina y acá es queratina mezclada con núcleos. A diferencia del no queratinizado, que también tiene varias capas, tiene su capa basal, su capa de células espinosas, pero aquí hay una capa intermedia y una capa superficial, aquí no hay queratina. No hay queratina. Por eso no tiene estrato granuloso o granular, como dice aquí. Porque en el estrato granular están estas moléculas de queratohialina que se transforman en queratina. Aquí no tiene lugar eso, porque si no sería también queratinizado. Y si es no queratinizado, no tiene lugar que tenga gránulos de queratohialina, por eso no tiene. Correcto, no tiene queratina. Es el epitelio que se encuentra en la mucosa de revestimiento. Esto de aquí se encuentra en la mucosa masticatoria y también en la mucosa especializada. Vamos a ver, por ahí me parece que se encuentra en las papilas. En algunas papilas tienen queratina o paraqueratina. Entonces, la mucosa bucal se clasifica en mucosa de revestimiento, que es una mucosa que tiene, que es epitelio poliestratificado plano no queratinizado, toda ella. Mucosa masticatoria, que tiene queratina o puede que no tenga queratina, perdón, que tiene queratina, ya sea como paraqueratinizado, como ortoqueratinizado o queratinizado. Para diferenciar, la encía marginal se considera que al inicio tiene epitelio poliestratificado plano queratinizado. La encía adherida es paraqueratinizado y la mucosa del paladar duro es queratinizada. ¿Correcto? La encía marginal es queratinizada, la encía adherida es paraqueratinizada y el paladar duro es queratinizada. La mucosa especializada de la lengua. Las papilas filiformes tienen queratina, ¿correcto? Las papilas foliadas también se ha visto que tienen paraqueratina. Pero las papilas caliciformes y fungiformes no tienen queratina, ¿correcto? Nuevamente, en la mucosa especializada, las que tienen queratina son las papilas filiformes y foliadas. Y las papilas caliciformes y las papilas fungiformes carecen de queratina. Aquí está el labio, las zonas que le decía. La zona el labio tiene tres grandes zonas. La zona que es mucosa bucal es la zona mucosa del labio, donde están estas glándulas salivales en la submucosa. La mucosa, como bien dije, es epitelio y lámina propia. Y debajo de la mucosa está pues la submucosa. En el caso del labio hay glándulas salivales y luego viene el músculo orbicular de los labios, que está acá. Aquí secreta saliva y esa zona del labio está continuamente hidratada de saliva.
La zona del bermellón es esta de aquí, la zona roja del labio, donde hay vasos sanguíneos que se traslucen, tiene queratina, pero esta zona no es mucosa bucal, tiene queratina, no interesa porque no es mucosa bucal para lo que estamos estudiando. Y la zona externa del labio, la zona cutánea, que se continúa con la cara, también tiene queratina, acá se ve, pero no es mucosa bucal. Vuelvo a repetir, el labio tiene 3 zonas, pero no todas son mucosa bucal. La única zona del labio que es mucosa bucal es la zona mucosa, que no tiene queratina, que cumple el criterio de epitelio de revestimiento. Es móvil porque tiene el músculo orbicular. Las otras 2 zonas no son mucosa bucal, pero sí tienen queratina, sí tienen queratina aquí. Y la de aquí se continúa con la piel de la cara, como le dije, ¿no? Bien, vamos a ver ahora otra pregunta de otro tema. Aquí ha venido preguntas también de glándulas salivales, que es un tema que no está en el temario, pero que vamos a tocar así también de una forma lo más detallada posible para efectos de que tengan información sobre ello. Dice aquí, ¿no? En las glándulas salivales, esta es una pregunta de examen, las células contráctiles que permiten la expulsión de la saliva, ¿cuáles son? Las miopiteliales, los pericitos, es una pregunta que ha venido así tal cual. En las glándulas salivales, las células contráctiles que permiten la expulsión de la saliva son, ¿quién puede ahí ver la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Claro, son las células mioepiteliales. Vamos a ver eso, ¿ya? Aquí está. Vamos a hablar un poco de glándulas salivales. En las glándulas salivales tenemos 3 tipos de acinos. O sea, las glándulas salivales pueden tener algunos este tipo, otras pueden tener este tipo, o pueden tener la mezcla de varios tipos. Entonces, todas las glándulas salivales mayores o menores tienen algún tipo de estos acinos. Los acinos que tienen las glándulas en general son los acinos serosos, son aquellos que producen saliva fluida, saliva rica en proteínas, entre las cuales, por ejemplo, destaca de las proteínas que produce los acinos serosos, tenemos a la amilasa o tialina, y también tenemos a la lisocima, por ejemplo, que es una proteína antibacteriana, la lisocima. Entonces, los acinos serosos producen saliva fluida y tienen diversos componentes, entre ellos destaca la lisocima, la tialina o amilasa salival. ¿Dónde encontramos solamente acino seroso? Lo encontramos en la glándula parótida. La glándula parótida que se forma a partir de la semana 6. La formación de la parótida empieza en la semana 6 de vida intrauterina, inicios de la semana 6, y es de origen ectodermal. Correcto, nuevamente, la parótida es de origen ectodermal, empieza a formarse a inicio de la semana 6 y tiene acinos solamente serosos, una glándula serosa pura. Otros acinos son así, acinos mucosos, cuya saliva es viscosa, y acinos mixtos que tienen una parte mucosa y una semiluna serosa. Esa semiluna serosa se denomina la semiluna de Januzzi. Semiluna de Januzzi. Semiluna serosa o semiluna de Januzzi, que está en los acinos mixtos. La otra glándula mayor, que es la submandibular, tiene los 3 tipos de acinos, la submandibular. Tiene acinos serosos, mucosos y mixtos. Pero en la submandibular, o submaxilar también llamada, predominan los acinos serosos. Entonces la submandibular, que inicia su formación a fines de la 6ª semana, y es de origen endodermal, a diferencia de parótida, que es ectodermal, tiene los 3 tipos de acinos, pero predominan los acinos serosos. Es decir, la glándula submandibular o submaxilar es una glándula mixta de predominio seroso. ¿Correcto? Y recordando también, la parótida, su conducto excretor principal es el conducto de Stennon, en la submandibular es el de Wharton. ¿Correcto? Parótida de Stennon, submandibular de Wharton. Entonces, la submandibular, finales de 6ª semana, empieza su formación. Es una glándula de origen endodermal, es mixta, pero con predominio seroso. Y la otra glándula mayor que encontramos en la glándula salival es la glándula sublingual.
La glándula sublingual inicia su formación a finales, o inicia su formación en la octava semana. La octava semana de vida intrauterina es de origen endodermal. Es la última de las mayores en empezar. Migra poco desde su punto de origen, por eso es que tiene varios conductos excretores. No tiene un conducto principal como tal, como lo tiene parótida submandibular. Tiene un conducto que es el conducto de Rivinus, el conducto de Bartolín o Bartolino, y otros conductos adicionales, como un delta tiene en su terminación la glándula sublingual. La glándula sublingual tiene acinos mucosos y mixtos, ¿correcto? Serosos no hay prácticamente. Son mucosos y mixtos, pero predominan los mucosos. Pero al tener mixtos también tiene semilunas serosas, o sea, produce saliva serosa, pero mucho más cantidad mucosa. Entonces la glándula sublingual también es mixta, pero con predominio abrumadoramente mucoso, pero es mixta, también produce saliva serosa porque tiene semilunas. No solamente tiene estos acinos mucosos, también tiene mixtos, ¿correcto? Entonces la sublingual es una glándula mixta de predominio mucoso. Las glándulas menores, todas las glándulas menores producen saliva mucosa y tienen acinos de este tipo, acinos mucosos, en general todas las glándulas menores, a excepción de las glándulas de von Ebner, que se encuentran en la parte lateral posterior de la lengua y que tienen acinos serosos. Es la única glándula que tiene acinos serosos de las glándulas menores. El resto tienen mucosos. ¿Dónde encontramos las glándulas menores? En el paladar, tanto duro como blando, en los carrillos, en los labios, en el fondo de surco o mucosa alveolar. En todos esos lugares encontramos acinos mucosos de glándulas salivales. En la lengua también, en la zona media, en la zona posterior, media, en la zona anterior encontramos glándulas salivales linguales anteriores, medias, que tienen acinos mucosos. A excepción, como le digo, en la parte posterior de la lengua que están las glándulas de von Ebner. Entonces ahí hemos visto un poco de glándulas y para dar respuesta a la pregunta, las células mioepiteliales se encuentran en todos los acinos, son estas de acá. Estas células que abrazan al acino, ¿no? Estas son las células mioepiteliales, estas de acá. ¿Correcto? Las células mioepiteliales. Entonces, a recordar nuevamente, los acinos están en las glándulas. Hay 3 tipos de acinos y dependiendo del predominio de ellos en las glándulas, determina el tipo de secreción de saliva. Parótida y von Ebner, todas son serosas. Sublingual y submandibular son mixtas, pero en el caso de submandibular predominan lo seroso y en el caso de la sublingual predomina lo mucoso. Aquí algo de periodonto, también es una pregunta que ha venido. ¿Cuál de los siguientes grupos de fibras periodontales se encuentra en mayor número? ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿Cuál de los siguientes grupos de fibras periodontales se encuentra en mayor número? Sí, muy bien, como dice Yomara Lourdes, la oblicuo descendente. Ya vamos a ver un poco, también hay Brenda, un poco de ello. Aquí tenemos la gráfica de fibras periodontales. Entonces, las oblicuos ascendentes también se llaman crestoliolares. Aquí está como crestoliolares, o llamadas también oblicuo ascendentes. Las de transición horizontales, y las que más predominan son estas de acá, las oblicuo descendentes. Las oblicuo descendentes, son todas las de acá, ¿no? Predominan abrumadoramente. Hay apicales también, hay interradiculares, pero las que predominan son las oblicuo descendentes. Las primeras que se destruyen ante una infección periodontal son las de arriba, pues las oblicuo ascendentes o crestoliolares. ¿Correcto? Bueno, y después ya las demás, ¿no? Acá nos dice, para completar la idea de glándulas salivales, hemos hablado de los acinos, pero también hay conductos. Acá nos pregunta, es una pregunta de examen, dice, ¿cuáles son los conductos más pequeños que encontramos en las glándulas salivales mayores? A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Cuáles son los conductos más pequeños que encontramos en las glándulas salivales mayores? Ya, vamos a explicarlo en todo caso, ¿ya? Vamos a explicar. Entonces vamos a dejar la respuesta ahí, vamos a explicar el fundamento teórico de esto. Bien, acá tenemos glándulas salivales. Las glándulas salivales, como hemos visto, están formadas por acinos. Acinos serosos, formados por células serosas. Acinos mucosos, formados por células mucosas.
Pero si se dan cuenta, estos acinos llevan su contenido de saliva dentro de conductos, que al inicio son pequeñitos y se van a unir entre ellos, forman conductos más grandes y cada vez más grandes. Entonces, los conductos más pequeñitos, son los de aquí, corresponden a los conductos intercalares, son los más pequeñitos. Esos conductos intercalares se van a unir entre sí formando conductos estriados. Y esos conductos estriados se unen entre sí y forman ya conductos excretores. Acá están los acinos que vimos hace un ratito y acá están. Entonces, la glándula salival se divide en lobulillos y en lóbulos, que son más grandes. El conjunto de lobulillos me forma un lóbulo. Entonces, dentro del lobulillo hay conductos, dentro de él se denominan conductos intra. Intra es el prefijo para lo que está dentro. Intralobulillares. Los conductos intralobulillares, los más pequeñitos, los que continúan luego del acino, donde se produce la saliva, es el conducto intercalar. Y la unión de ellos, conducto estriado. Estos conductos están dentro de los lobulillos. Tanto en el conducto intercalar como en el estriado, la saliva todavía sufre cambios, sufre modificaciones, cambios iónicos. Se agregan iones, se quitan iones. Dependiendo de los requerimientos de la persona, ¿no? Se van quitando o agregando cosas. En el conducto intercalar y en el estriado. ¿Correcto? Ahí hay modificaciones en la composición de la saliva todavía. Estos dos conductos son los que están, los más pequeñitos y están dentro de los lobulillos, siendo el más pequeñito el intercalar. Luego que la saliva ya sale del conducto estriado, que se unen entre sí y forman ya conductos excretores, estos pueden ser excretores, llamados también terminales, colectores, todos ellos drenan en el conducto principal de cada glándula. Parótida, estenon, submandibular, Wharton, sublingual, Bartholin, Rivinus. Ya en estos conductos excretores, terminales, colectores y en el principal ya la saliva no sufre modificaciones. Ya la saliva, como les digo, se modificó hasta el conducto estriado, que son intralobulillares y el intercalar, ¿no? Ahí se modificó su composición. Una vez que sale del estriado y ya pasa a formar conductos excretores, terminales o colectores, ya no se modifica. Ya sale como la saliva está. Entonces, dando respuesta a la primera, aquí, ¿cuáles son los conductos más pequeños que encontramos en las glándulas salivales mayores? Será pues la letra B, ¿no? La B, conductos intercalares. En tamaño el que sigue es el conducto estriado. Ambos modifican todavía la composición salival. El resto ya son conductos más grandes. Excretores en conjunto. Lobar, que está en un lóbulo, sectal en un secto entre lóbulos o lobulillos, interlobar, que está entre lóbulos, ¿no? Interlobar. Son nombres diversos que se le dan a los conductos excretores en general. Si se ubican en el lóbulo, entre lóbulos, entre lobulillos, si es el conducto principal. De todos en conjunto, conductos excretores de glándulas salivales. Acá tenemos, conducto intercalar es el más pequeñito, el conducto estriado, y los conductos excretores. Entonces hemos visto en estas preguntas y respuestas que es interesante esta mecánica para poder ampliar algunas cosas. Hemos visto algunas preguntas de temas que no están en el temario como acabamos de explicar, pero que vienen, ¿no? Entonces hemos ampliado un poco más de las preguntas, dando algunos alcances de lo que son acinos, de lo que es conductos, ¿no? Algunos temas de mucosa bucal, también hemos visto diferencia entre epitelio queratinizado, no queratinizado, paraqueratinizado, distribución, mucosa de revestimiento, especializada, mucosa masticatoria, y también algo de fibras periodontales, ¿correcto? Con la idea de poder darles, ¿no?, la mayor cantidad de información en base a las preguntas. Por eso es bueno que, bueno, tengamos un banco de preguntas y vemos si qué cosas no vienen, o vienen en preguntas, pero que no están en el temario para poder ampliar. Muy bien, les agradezco por el tiempo adicional que me han regalado. Así como al inicio dijo el doctor Wiss, estaba programado para terminar 10:30, pero bueno, nos hemos extendido, pero ha sido, como han visto, para poder suministrarles mayor información de la que no está oficialmente en el temario que nos da las PEFO, ¿no? Bien, entonces, la idea es eso, ¿no? Poder compartir lo más que se pueda para que ustedes puedan tener la mayor información posible, ¿no? Y cualquier duda, me escriben por medio de Ciremo, le dan al doctor Wiss, al profesor Hernández, cualquier pregunta y ellos me hacen llegar por medio del correo y podemos responder alguna duda que salga de lo que pueda haber. También algo importante es que si por ahí ven algunas preguntas, van a ver que eso que hemos detectado ahí con Ciremo, que en los exámenes de NAO a veces se repiten las preguntas, no igual textualmente, pero sí el concepto. Hemos visto que a veces se repiten temas repetitivos. O sea, revisen bien los temas y si tienen facilidad de encontrar bancos de preguntas, revísenlo. Van a ver que pues, repiten casi mismos tópicos, que son básicamente lo que hemos hablado ahora en la clase de hoy día, ¿no?
Y como le digo, a veces preguntan cosas que no están en el temario, pero que es necesario repasar como hemos hecho en esta última parte. Muy bien, gracias con todos nuevamente. De mi parte sería todo. Le doy pase al doctor Luis, me parece que está en sala, para que pueda cerrar el curso de hoy día. Gracias por todo. Yo, mi estimado. Profesor Hernández, ¿qué tal? Sí, el profesor Sí, Hernández, sí, está ahí en sala. ok. Gracias, mi estimado. Bueno, buenas noches a todos.